Muchos creen que el enemigo está afuera esperando en las sombras, conspirando en tu contra, bloqueando tu camino. Pero déjame decirte algo que va a incomodarte. El verdadero sabotaje no viene de extraños, viene de los más cercanos. De esas personas que conoces desde siempre, que te quieren a su manera, que nunca te han traicionado abiertamente, pero que tampoco te han dejado crecer. Estás rodeado de gente equivocada y ni siquiera lo sabes. No porque sean malas personas, sino porque son las personas incorrectas para la versión de ti que estás tratando de construir. Y aquí está la verdad, que nadie te dice, tu lealtad los está protegiendo a ellos, pero te está destruyendo a ti. Porque mientras tú intentas volar, ellos te recuerdan con cariño, con burla, con silencio, que siempre has sido de los que caminan. ¿Hasta cuándo vas a traicionarte por no incomodarlos? Déjame contarte algo que descubrí de la manera más dolorosa. Hubo un tiempo en mi vida donde yo trabajaba más duro que nadie a mi alrededor. Me levantaba antes que el sol, me acostaba cuando ya todos dormían y aún así sentía que estaba corriendo en arena movediza. Cada paso me hundía más. Y lo peor no era el cansancio, lo peor era la confusión. Porque yo sabía que tenía talento, sabía que tenía hambre, sabía que tenía sueños más grandes que mi realidad. Pero algo invisible me estaba frenando y no podía identificar qué era. Hasta que un día lo entendí. No era mi falta de esfuerzo, no era mi falta de capacidad, era mi entorno. Era la gente con la que pasaba mis días, mis noches, mis conversaciones. Eran las voces que escuchaba con más frecuencia. Y esas voces, aunque no me odiaban, tampoco creían en lo que yo estaba intentando construir. Escúchame bien porque esto va a sacudirte. El entorno siempre gana, siempre. No importa cuán fuerte seas mentalmente, no importa cuánta disciplina creas tener, no importa cuántos libros hayas leído o cuántos videos motivacionales hayas visto. Si te rodeas de personas que piensan pequeño, que normalizan la mediocridad, que celebran la comodidad por encima del crecimiento, eventualmente tú también empezarás a pensar pequeño. No porque seas débil, sino porque la mente humana está diseñada para adaptarse. Tu cerebro es una máquina de supervivencia, no de éxito. Y para sobrevivir en un grupo necesita encajar. Entonces, sin que te des cuenta, empiezas a ajustar tus sueños al tamaño de las conversaciones que tienes. Empiezas a disfrazar tu ambición para no incomodar. Empiezas a reírte de tus propias metas antes de que otros lo hagan, como si eso te protegiera del rechazo. Y poco a poco, sin drama, sin confrontación, sin que nadie te diga no puedes, simplemente dejas de intentarlo. Yo viví eso. Tenía amigos que me querían, que me apoyaban a su manera, pero cuando les hablaba de mis planes, cuando les compartía mis visiones, veía en sus ojos algo que me destruía. Lástima. Me miraban como si estuviera soñando demasiado alto, como si fuera ingenuo, como si no entendiera cómo funciona el mundo real. Y lo trágico es que ellos no me lo decían con maldad. Lo decían desde su propia prisión mental, desde su miedo, desde su resignación. ¿Y sabes qué pasa cuando compartes tus sueños con gente que ya renunció a los suyos? Que te contagian su rendición, porque el miedo es más contagioso que el valor. La duda es más fuerte que la fe. Y la mediocridad tiene un poder gravitacional brutal, te jala hacia abajo sin que sientas el descenso. Llegó un momento donde tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida. Tuve que alejarme. No de enemigos, sino de personas que amaba, personas que habían estado conmigo en momentos duros. Pero entendí algo fundamental. No puedes llevar a todos contigo al siguiente nivel, y quedarte por lealtad emocional es una de las formas más silenciosas de autodestrucción. El entorno siempre gana. Y si no eliges tu entorno con la misma intención con la que eliges tu destino será decidido por tu entorno. Nos enseñaron que la lealtad es una virtud inquebrantable, que ser leal significa quedarte, pase lo que pase, que abandonar a alguien es traición, cobardía, egoísmo.
Y crecimos con esa idea clavada tan profundo en el alma que muchos de nosotros estamos dispuestos a sacrificar nuestro futuro solo para no sentirnos culpables de haber dejado atrás a alguien del pasado. Pero déjame decirte algo que me costó años entender y que cuando lo comprendí me liberó de una cárcel invisible. La lealtad malentendida te destruye, porque hay una diferencia abismal entre ser leal y ser prisionero, entre honrar una relación y traicionarte a ti mismo por mantenerla. Yo tuve un grupo de amigos con los que crecí. Compartimos todo, las risas, las luchas, los sueños de adolescentes que creían que conquistarían el mundo. Pero llegó un momento en mi vida donde yo empecé a cambiar. Empecé a leer libros que ellos no leían. Empecé a levantarme temprano mientras ellos seguían celebrando hasta la madrugada. Empecé a hablar de proyectos, de metas, de construir algo significativo. Y ellos empezaron a verme diferente. Al principio lo disimulaban con humor. Mira el motivador, decían. Ya se nos puso serio. Relájate, hermano, la vida no es tan profunda. Y yo me reía con ellos porque no quería ser el raro, el que se creía más. Porque me habían enseñado que creerse más era malo, que había que ser humilde, que había que quedarse con los tuyos. Pero nadie me dijo que quedarse con los tuyos a veces significa quedarte estancado donde ellos decidieron detenerse. La lealtad se convirtió en mi cadena. Yo seguía juntándome con ellos aunque esas conversaciones ya no me llenaban. Seguía en esos lugares aunque ya no resonaban con quien estaba tratando de ser. Y lo más doloroso es que yo lo justificaba. Me decía a mí mismo, son mis hermanos, son mi gente, no puedo abandonarlos. Pero la verdad incómoda que no quería aceptar era esta. Ellos ya me habían abandonado a mí. Me habían abandonado emocionalmente desde el momento en que decidieron no crecer conmigo. Porque cuando tú empiezas a elevarte y los que están a tu lado te jalan hacia abajo con burlas, con indiferencia, con distancia emocional, eso no es amistad. Es sabotaje disfrazado de familiaridad. Y yo seguía ahí sintiendo culpa por querer más, sintiendo que traicionaba nuestra historia si me atrevía a soñar en grande, hasta que un día lo entendí. La verdadera traición no es alejarte de quien te frena. La verdadera traición es quedarte y renunciar a tu potencial por miedo a que te llamen arrogante, ambicioso, cambiado. Porque ellos nunca van a entender tu crecimiento desde su estancamiento. Nunca van a validar tu transformación desde su resistencia al cambio. Y aquí está la verdad más dura. Tú no les debes tu futuro a las personas de tu pasado. Les debes gratitud, respeto por lo vivido, buenos deseos, pero no les debes tu destino, no les debes tus sueños. No les debes sacrificar quién puedes llegar a ser solo porque ellos eligieron quedarse donde están. Cambiar de entorno no es arrogancia, es madurez. Es reconocer que el amor real no te pide que te empequeñezcas para que otros se sientan cómodos contigo. Nadie te prepara para esto. Nadie te dice que cuando tomes la decisión de crecer, de transformarte, de perseguir esa versión más grande de ti mismo, vas a caminar solo por un tiempo. Y no es una soledad romántica, no es esa soledad de las películas donde el héroe camina al atardecer con música épica de fondo. No, es una soledad que duele. Es una soledad que te hace cuestionar si estás haciendo lo correcto. Es una soledad que a las 3 de la mañana te susurra, vuelve a donde eras aceptado, vuelve a donde encajabas. Yo viví ese momento. Hubo una etapa en mi vida donde tomé decisiones que me separaron de casi todos los que conocía. Dejé de ir a ciertos lugares, dejé de participar en ciertas conversaciones. Dejé de estar disponible para todo y para todos porque entendí que mi tiempo y mi energía eran los recursos más valiosos que tenía. Y cuando haces eso, cuando empiezas a proteger tu paz y a priorizar tu crecimiento, la gente reacciona y no siempre con apoyo. Algunos se alejaron sin decir nada. Simplemente dejaron de llamar, dejaron de invitarme, dejaron de preguntar cómo estaba. Otros fueron más directos. Me dijeron que había cambiado, que ya no era el mismo, que me creía más que ellos, y lo más confuso es que tenían razón en algo, yo sí había cambiado,
pero ellos lo decían como si fuera algo malo, como si evolucionar fuera traición. Recuerdo noches enteras donde me cuestionaba todo. Me preguntaba si estaba siendo arrogante, me preguntaba si realmente valía la pena estar solo, porque la soledad, cuando no la elegiste sino que te llegó como consecuencia de tus decisiones, se siente como castigo, te sientes invisible, te sientes incomprendido. Y lo peor es que nadie a tu alrededor entiende por qué estás haciendo lo que estás haciendo para ellos. Estás complicándote la vida sin razón. Pero aquí está la verdad que nadie te dice y que tienes que aceptar si quieres avanzar. El crecimiento y la comodidad social no pueden coexistir al mismo nivel, al mismo tiempo. No puedes transformarte y seguir siendo cómodo para todos. No puedes elevarte y seguir en el mismo círculo que celebra la mediocridad. Algo tiene que ceder y la mayoría de las veces lo que cede es la compañía. Porque cuando tú decides crecer, estás eligiendo un camino que la mayoría no está dispuesta a recorrer. Estás eligiendo disciplina cuando otros eligen facilidad. Estás eligiendo sacrificio cuando otros eligen gratificación inmediata. Estás eligiendo construir cuando otros eligen consumir. Y esa diferencia crea distancia. No porque seas mejor que ellos, sino porque están caminando en direcciones opuestas. Y esa soledad temporal es el precio, es el peaje que pagas por atreverte a ser diferente. Pero lo que descubrí, lo que aprendí en ese valle oscuro de soledad es esto: no estás solo porque no vales, estás solo porque estás en transición. Estás en el espacio intermedio entre quién eras y quién estás convirtiéndote. Y ese espacio siempre está vacío porque muy pocos están dispuestos a habitarlo contigo. La soledad del crecimiento no es abandono, es preparación. Es el universo quitando de tu camino a quienes te frenarían, para hacer espacio para quienes te impulsarán. Hay algo que muchos hombres no quieren escuchar, pero que yo aprendí a la fuerza. Tu imagen externa no es vanidad, no es superficialidad, no es ego inflado. Tu imagen externa es el mensaje más honesto que le envías al mundo sobre cómo te valoras a ti mismo. Y si ese mensaje dice, no importo, no me cuido, estoy improvisando mi vida, entonces no te sorprendas cuando el mundo te trate exactamente de esa manera. Yo pasé por una época donde despreciaba todo lo relacionado con la apariencia. Pensaba que lo único que importaba era el contenido interno, la profundidad del alma, la fuerza del carácter. Y sí, esas cosas importan, pero vivía en la ilusión de que podía presentarme al mundo descuidado, desalineado, sin intención en mi forma de vestir, en mi postura, en mi presencia física, y aún así esperar que me tomaran en serio, que me dieran oportunidades, que confiaran en mí para proyectos importantes. Y la vida me dio una lección brutal. Hubo una época donde yo tenía ideas increíbles, proyectos claros, visión estratégica, pero cuando entraba a una sala, cuando me presentaba ante personas que podían abrir puertas, algo no conectaba y no era mi discurso porque mis palabras eran sólidas. No era mi preparación porque había estudiado cada detalle. Era mi presencia, era la incongruencia entre lo que decía y lo que proyectaba. Porque puedes hablar de disciplina con la boca, pero si tu cuerpo, tu postura, tu forma de presentarte comunica descuido, la gente no cree en tus palabras. Creen en lo que ven. Y lo que ven es alguien que no se toma en serio a sí mismo. Entonces, ¿por qué habrían de tomarte en serio ellos? Me dolió aceptarlo. Me dolió porque sentía que estaba cediendo a algo superficial, que estaba traicionando mi esencia. Pero luego entendí algo profundo. Cuidar tu imagen no es traicionar tu esencia, es honrarla. Es decirle al mundo y sobre todo decirte a ti mismo, me importo lo suficiente como para presentarme con intención, tengo dirección, tengo estándares y me respeto. Cuando empecé a cambiar eso, cuando empecé a cuidar mi apariencia con la misma seriedad con la que cuidaba mis ideas, algo cambió dentro de mí. No afuera, primero adentro.
Porque cada vez que me miraba al espejo y veía orden, veía coherencia, veía a alguien que se estaba tomando en serio, mi mente recibía un mensaje claro: estoy comprometido, esto es real, no estoy jugando. Y ese mensaje interno transformó mi manera de caminar, de hablar, de sostener la mirada cuando hablaba con alguien. Ya no entraba a las salas pidiendo permiso con mi lenguaje corporal. Entraba reclamando mi espacio porque mi presencia respaldaba mis palabras y la gente lo notó. No porque fuera más guapo o más elegante, sino porque había alineación. Había coherencia entre lo que decía ser y lo que mostraba sin hablar. Tu imagen externa es tu primera conversación con el mundo, y esa conversación ocurre antes de que abras la boca. Ocurre en los primeros 3 segundos. Y en esos 3 segundos, la gente ya decidió si vale su atención, su respeto, su confianza. No es justo, tal vez, pero es real. Cuando cuidas tu imagen, no estás buscando aprobación. Estás creando coherencia. Estás diciéndole a tu mente: importo, me respeto, tengo control. Durante años viví confundiendo libertad con falta de estructura. Pensaba que ser libre significaba hacer lo que quisiera, cuando quisiera, sin reglas, sin límites, sin rutinas. Y bajo esa filosofía improvisada construí una vida caótica. Me levantaba sin horarios, comía sin disciplina, trabajaba cuando me sentía inspirado y esperaba que la motivación apareciera mágicamente para impulsarme hacia mis metas. ¿Y sabes qué descubrí después de años de vivir así? Que esa supuesta libertad era la prisión más brutal que podía haberme construido. Porque cuando vives sin disciplina no eres libre. Eres esclavo de tus impulsos, eres esclavo de tus emociones, eres esclavo del momento. Te levantas cada día sin saber qué versión de ti mismo va a aparecer. A veces estás motivado, a veces estás deprimido, a veces avanzas, a veces retrocedes, y esa inconsistencia te agota más que cualquier esfuerzo sostenido, porque el caos mental consume más energía que la disciplina. Hubo un punto de quiebre en mi vida. Estaba cansado, no del trabajo, sino de mí mismo. Cansado de prometerme cosas que no cumplía, cansado de empezar proyectos que abandonaba, cansado de negociar conmigo mismo todos los días sobre las cosas más básicas. ¿Hago ejercicio hoy o mañana? ¿Como esto o espero? ¿Trabajo ahora o después? 100 decisiones pequeñas que me drenaban antes de que el día comenzara. Y entonces tomé una decisión radical. Eliminé las opciones. Creé una estructura no negociable, me levanté a la misma hora todos los días, no porque me sintiera motivado, sino porque era la regla. Hice ejercicio todos los días, no porque tuviera ganas, sino porque era parte de mi identidad ahora. Trabajé en mis proyectos a horas específicas, sin esperar inspiración, sin esperar el momento perfecto. Y algo extraordinario comenzó a suceder. Mi mente dejó de pelear conmigo, porque ya no había nada que negociar, ya no había debate interno. La decisión ya estaba tomada antes de que la emoción apareciera. Y esa claridad me dio una paz que nunca había experimentado, porque la disciplina no es restricción, es liberación del caos interno que te mantiene atrapado en la mediocridad. Descubrí que el hombre sin estructura vive cansado sin avanzar, gasta toda su energía decidiendo qué hacer en lugar de hacerlo. Pero el hombre con estructura avanza incluso cuando está cansado, porque su sistema lo sostiene cuando su motivación falla. Y aquí está la verdad que nadie te dice: la motivación es un visitante ocasional. La disciplina es un compañero permanente. Cuando construyes disciplina, algo cambia en cómo te percibes. Ya no eres la persona que intentará hacer algo, eres la persona que hace. Ya no esperas sentirte bien para actuar, actúas y el sentimiento te alcanza en el proceso. Porque la acción precede a la emoción, no al revés. Los hombres débiles esperan sentirse fuertes para actuar. Los hombres fuertes actúan y la fuerza aparece mientras lo hacen
Y cuando vives así, cuando te sostienes desde la estructura y no desde el sentimiento, algo profundo se libera dentro de ti. Ya no estás a merced de tus estados de ánimo. Ya no estás esperando el día perfecto, el momento ideal, la circunstancia correcta. La disciplina no te encierra, te libera de la versión más débil de ti mismo. Aquí está una verdad que me tomó años aceptar y que probablemente te va a incomodar. El mundo no responde a lo que eres por dentro, responde a lo que proyectas por fuera. Y puedes tener las mejores intenciones, el corazón más puro, las ideas más brillantes, pero si no sabes cómo comunicar eso a través de tu presencia, el mundo simplemente no te verá, no te escuchará y definitivamente no te abrirá las puertas que crees merecer. Yo aprendí esto de la manera más humillante. Hubo una época donde yo llegaba a reuniones importantes, a espacios donde se tomaban decisiones, donde se formaban alianzas, donde se abrían oportunidades. Y yo llegaba preparado. Llevaba mis ideas estudiadas, mis propuestas pensadas, mi discurso ensayado, pero algo pasaba en los primeros segundos que determinaba todo lo que venía después. Algo que no tenía que ver con mis palabras, sino con mi forma de entrar a ese espacio. Porque antes de que dijera una sola palabra, ya me habían evaluado. En 3 segundos, tal vez menos, la gente ya había decidido si yo era alguien digno de su atención o alguien que podían ignorar. Y esa evaluación no la hacían con maldad ni con superficialidad. La hacían de forma automática, instintiva, porque el cerebro humano está programado para detectar señales de autoridad, confianza y competencia en milisegundos. Y yo no estaba enviando esas señales. Entraba con la postura encorvada, evitaba el contacto visual, hablaba desde la disculpa aunque no había hecho nada malo. Mi lenguaje corporal gritaba inseguridad incluso cuando mis palabras intentaban comunicar certeza. Y el resultado era predecible. Me ignoraban, me interrumpían, mis ideas no recibían el peso que merecían. No porque fueran malas ideas, sino porque yo no las estaba respaldando con presencia. Me dolió darme cuenta de eso. Me dolió porque yo creía en el mito de que el contenido es lo único que importa, que si tus ideas son buenas, eventualmente la gente las reconocerá, pero eso es mentira. Las ideas no existen en el vacío. Existen dentro de la persona que las presenta. Y si esa persona no comunica autoridad, estabilidad, confianza, las ideas mueren antes de ser escuchadas. Entonces empecé a trabajar en algo que nunca había considerado importante, mi presencia. Empecé a observar cómo entraban a las salas las personas que sí eran tomadas en serio. No caminaban apurados ni disculpándose por existir. Caminaban con intención, sostenían la mirada, ocupaban el espacio sin pedir permiso, no desde la arrogancia, sino desde la certeza de que tenían derecho a estar ahí. Y cuando empecé a imitarlo, cuando empecé a caminar más lento, a sostener mi postura, a controlar mi respiración antes de hablar, algo cambió radicalmente. Las mismas ideas que antes ignoraban, ahora las escuchaban. Las mismas propuestas que antes descartaban, ahora las consideraban. No porque las ideas hubieran mejorado, sino porque la persona que las presentaba ahora comunicaba credibilidad. La presencia no se exige, se proyecta. Y se proyecta desde cómo te sostienes, cómo respiras, cómo miras, cómo ocupas el espacio sin necesidad de elevar la voz. El mundo no premia intenciones, premia presencia. Y tu presencia comienza en cómo te sostienes a ti mismo. Voy a decirte algo que va a sonar duro, pero que necesitas escuchar. La razón por la que no estás donde quieres estar no es porque te falte talento, no es porque no sepas lo suficiente, no es porque el universo esté conspirando contra ti, es porque toleras demasiado. Toleras conversaciones que no te nutren, toleras hábitos que te debilitan, toleras relaciones que te drenan y toleras versiones mediocres de ti mismo que sabes que no representan tu verdadero potencial. Yo viví años tolerando cosas que sabía que me estaban matando lentamente. Toleraba amistades donde las conversaciones siempre giraban en torno a quejas, chismes y críticas.
Toleraba dinámicas donde yo siempre era el que daba, el que escuchaba, el que resolvía problemas ajenos mientras los míos se acumulaban sin atención. Toleraba ambientes donde mi crecimiento era visto como amenaza y mi ambición como arrogancia. Y lo peor es que yo justificaba esa tolerancia con excusas que sonaban maduras. Así son las amistades verdaderas, te aceptan con todo. No puedo ser egoísta y alejarme. Han estado conmigo en momentos difíciles, les debo lealtad. Pero detrás de esas excusas nobles había una verdad incómoda. Tenía miedo. Miedo a quedarme solo. Miedo a ser juzgado como arrogante. Miedo a confrontar la realidad de que algunas personas en mi vida ya no pertenecían a mi futuro. Entonces seguía tolerando. Y cada vez que toleraba una conversación vacía, bajaba un poco mi estándar. Cada vez que toleraba una crítica disfrazada de humor, sacrificaba un pedazo de mi autoestima. Cada vez que toleraba estar en espacios que no resonaban con mi visión, le decía a mi mente que mi comodidad social era más importante que mi crecimiento personal. Y la mente aprende rápido. Aprende que está bien conformarse, que está bien ser pequeño, que está bien renunciar a los sueños para no incomodar a otros. Hubo un momento donde toqué fondo, no económicamente, no profesionalmente, sino emocionalmente. Me di cuenta de que estaba viviendo una vida que no era mía. Estaba actuando un papel diseñado para complacer a otros, para encajar, para no hacer olas. Y ese papel me estaba destruyendo por dentro. Porque puedes engañar al mundo sobre quién eres, pero no puedes engañarte a ti mismo. Y yo sabía en lo más profundo que estaba traicionando mi potencial por miedo al rechazo. Entonces tomé una decisión radical. Dejé de tolerar. Dejé de justificar lo injustificable. Dejé de normalizar lo que me hacía daño solo porque venía envuelto en familiaridad. Y cuando hice eso, cuando levanté mis estándares y dejé de negociarlos por aceptación, muchas relaciones se cayeron. Muchas puertas se cerraron. Muchas personas se alejaron. Pero ¿sabes qué más pasó? Empecé a avanzar, empecé a recuperar mi energía, mi enfoque, mi claridad mental, porque ya no estaba invirtiendo mi fuerza vital en sostener relaciones que me costaban paz. Ya no estaba tolerando conversaciones que me dejaban vacío, ya no estaba permitiendo que otros dictaran cuán alto podía soñar. El fracaso no es falta de capacidad, es exceso de tolerancia. Y cuando dejas de tolerar lo que te debilita, empiezas a construir lo que te fortalece. Hay un tipo de confianza que la gente busca en los lugares equivocados. La buscan en los elogios de otros, en los likes de las redes sociales, en la validación externa, en que alguien más les diga que son valiosos, que son capaces, que pueden lograrlo. Y pasan años, décadas incluso, persiguiendo esa aprobación que nunca termina de llenarlos. Porque la confianza real, la confianza que sostiene, la confianza que te mantiene de pie cuando todo se derrumba, esa no viene de afuera, viene de un lugar mucho más profundo y mucho más exigente. Viene del cumplimiento personal. Déjame explicarte lo que viví. Hubo una época en mi vida donde yo me prometía cosas constantemente. Mañana empiezo a hacer ejercicio. Esta semana termino ese proyecto. Voy a dejar ese hábito que me está destruyendo. Y llegaba mañana, llegaba la semana, pasaban los meses y nada cambiaba. Y cada vez que rompía una promesa conmigo mismo, aunque nadie más lo supiera, algo se fracturaba por dentro. Mi autoconcepto se debilitaba. Mi palabra, incluso la que me daba a mí mismo en silencio, perdía valor. Y lo peor es que empecé a normalizarlo. Empecé a aceptar que así era yo, que no tenía disciplina, que era débil de voluntad, que simplemente no podía sostener compromisos. Y desde esa identidad fracturada intentaba construir proyectos, relaciones, metas, pero todo se derrumbaba porque los cimientos estaban podridos. Porque cuando no puedes confiar en ti mismo, cuando sabes que tu palabra no vale ni para ti, ¿cómo esperas que otros confíen en ti? La confianza no es
algo que se declara, es algo que se construye acto por acto, promesa cumplida por promesa cumplida. Y empieza en lo más pequeño, en lo que nadie ve, en esas conversaciones privadas contigo mismo, cuando decides si vas a hacer lo que dijiste que harías o si vas a negociar otra vez, a posponer otra vez, a traicionarte otra vez. Llegó un momento donde dije, basta. Y empecé de cero, pero no con grandes promesas épicas. Empecé con lo más básico. Me prometí levantarme a cierta hora y lo hice. Me prometí leer 20 páginas cada día y lo hice. Me prometí no comer cierto alimento por una semana y lo sostuve. Eran cosas pequeñas, cosas que parecían insignificantes, pero cada vez que cumplía, cada vez que hacía lo que me había dicho que haría, algo se reconstruía por dentro. Mi mente empezó a aprender algo nuevo, mi palabra tiene peso. Cuando digo que voy a hacer algo, sucede, y esa certeza, esa confiabilidad interna empezó a cambiar todo. Porque cuando sabes que puedes confiar en ti, cuando sabes que si te comprometes con algo, lo vas a sostener incluso cuando sea incómodo, dejas de dudar tanto, dejas de sabotearte, dejas de vivir con ese ruido mental constante preguntándote si realmente eres capaz. La confianza externa es frágil. Depende de variables que no controlas, pero la confianza interna, la que nace del cumplimiento personal, esa es inamovible, porque está construida sobre hechos, no sobre opiniones, sobre evidencia, no sobre halagos. Cuando cumples contigo, cuando honras tu palabra, aunque nadie esté viendo, te vuelves inquebrantable, porque ya no dependes de cómo te traten afuera, te sostienes desde adentro. La excusa más cómoda que existe es culpar a las circunstancias. Es echarle la culpa al destino, a la mala suerte, a las personas equivocadas que cruzaron tu camino, al sistema, a la economía, a tus padres, a tu país. Y yo viví años refugiándome en esa narrativa porque era fácil, porque si mi vida era resultado de fuerzas externas, entonces yo no tenía que hacerme responsable. No tenía que confrontar mis decisiones. No tenía que admitir que había tolerado, permitido y repetido exactamente los patrones que me trajeron hasta donde estaba. Pero hubo un día, un momento específico que nunca voy a olvidar, donde me miré al espejo y me hice una pregunta brutal. ¿Cuántas de las cosas de las que te quejas son en realidad consecuencias de tus propias elecciones? Y la respuesta me destrozó. Porque cuando fui honesto, cuando dejé de esconderme detrás de las excusas, tuve que aceptar algo devastador, casi todo. Mi condición física era consecuencia de lo que elegía comer y de cuánto elegía moverme. Mi situación financiera era consecuencia de cómo gastaba mi tiempo y mi dinero. Mis relaciones eran consecuencia de lo que toleraba y lo que permitía. Mi nivel de paz mental era consecuencia de los pensamientos que alimentaba y los ambientes en los que elegía permanecer. No todo estaba en mi control, pero mucho más de lo que quería admitir sí lo estaba. Y esa verdad dolió. Dolió porque me quitó mi excusa favorita. Ya no podía culpar al mundo, ya no podía decir es que no he tenido suerte o es que las cosas no se me han dado. Tenía que mirar de frente el hecho de que mi vida, tal como estaba, era el resultado acumulado de miles de pequeñas decisiones que yo había tomado día tras día, año tras año. Porque la vida no cambia en un día, cambian las decisiones diarias que parecen insignificantes. Esa conversación que decidiste tener o evitar, esa persona con la que decidiste quedarte o alejarte, ese hábito que decidiste mantener o romper, esa hora extra que decidiste invertir en crecer o desperdiciar en distracciones. Ninguna de esas decisiones por sí sola define tu destino, pero cuando las sumas, cuando las multiplicas por semanas, meses, años, construyen exactamente la vida que tienes hoy. Y aquí está la parte incómoda. Si tu vida es consecuencia, también es responsabilidad. Responsabilidad total. No puedes quedarte con el poder de cambiar sin aceptar la responsabilidad de lo que has creado. No puedes decir voy a transformar mi futuro mientras sigues culpando a tu pasado por tu presente.
Yo tuve que atravesar ese proceso de aceptación radical. Tuve que dejar de victimizarme. Tuve que dejar de esperar que alguien viniera a rescatarme, a arreglar lo que yo había roto, a construir lo que yo había descuidado. Y cuando finalmente acepté que nadie vendría, que era mi responsabilidad total, algo poderoso ocurrió. Recuperé el control. Porque si tu vida es consecuencia de tus decisiones, entonces cambiando tus decisiones puedes cambiar tu vida. No de golpe, no mágicamente, pero sí sistemáticamente, consistentemente, inevitablemente. Tu vida no es casualidad, es el resultado exacto de lo que has tolerado, permitido y repetido. Y cuando aceptas eso, dejas de ser víctima y te conviertes en arquitecto. Hay una ley silenciosa que gobierna tu vida y que casi nadie te enseña. La forma en que te tratas a ti mismo hoy está programando cómo la vida te tratará mañana. No es karma, no es magia, no es pensamiento positivo barato, es algo mucho más profundo y más real. El mundo responde al estándar que tú estableces sobre ti mismo, y ese estándar no se declara con palabras, se demuestra con acciones. Yo aprendí esto de la manera más dolorosa. Hubo años en mi vida donde me trataba como una opción secundaria. Me hablaba con dureza, me criticaba sin piedad, me exigía perfección, pero me daba lo mínimo. Descuidaba mi salud, descuidaba mi apariencia, descuidaba mi espacio personal. Y todo el tiempo me preguntaba por qué la gente me faltaba el respeto, por qué las oportunidades no llegaban, por qué sentía que el mundo me pasaba por encima sin consideración. Hasta que un día alguien me dijo algo que me partió por la mitad. La gente te trata exactamente como tú te tratas. Si tú no te valoras, ¿por qué esperarías que otros lo hagan? Y yo quise defenderme, quise decir que sí me valoraba, que en mi interior me respetaba, pero cuando miré mis acciones, cuando observé cómo realmente me trataba día a día, tuve que admitir la verdad. No me estaba respetando, me estaba abandonando. Porque el respeto no está en lo que piensas sobre ti, está en cómo actúas contigo. Y yo actuaba como si no importara. Comía basura, dormía mal, descuidaba mi cuerpo, toleraba ambientes tóxicos, permitía que otros cruzaran mis límites sin consecuencias. Y cada vez que hacía eso, le estaba enviando un mensaje al universo, a las personas a mi alrededor y sobre todo a mí mismo. No valgo mucho, pueden tratarme de cualquier manera. Y la vida respondió a ese mensaje con precisión brutal. Me trató exactamente como yo me estaba tratando. Me dio lo mínimo porque yo me estaba dando lo mínimo. Me pasó por encima porque yo ya estaba pisoteándome a mí mismo. No tuvo que hacer mucho esfuerzo. Yo ya había establecido el estándar. Entonces tomé una decisión que cambió todo. Decidí tratarme como me gustaría que me trataran. Decidí exigirme con respeto, cuidarme con intención, hablarme con firmeza pero sin crueldad. Empecé a comer mejor, no porque estuviera a dieta, sino porque merecía nutrirme bien. Empecé a hacer ejercicio, no por vanidad, sino porque mi cuerpo merecía ser honrado. Empecé a ordenar mi espacio, no por obsesión, sino porque merecía vivir en un ambiente que reflejara claridad. Y algo increíble comenzó a suceder. La gente a mi alrededor empezó a tratarme diferente, no porque ellos cambiaran, sino porque el estándar que yo proyectaba había cambiado. Cuando empecé a respetarme, otros empezaron a respetarme. Cuando empecé a cuidarme, otros empezaron a cuidar cómo me hablaban, cómo se comportaban conmigo. Cuando dejé de tolerarme a mí mismo mediocridad, dejé de tolerar mediocridad de otros, porque la vida es un espejo. No te da lo que mereces, te da lo que aceptas. Y lo que aceptas lo defines con tus acciones diarias, con cómo te tratas cuando nadie te ve, con los estándares que sostienes incluso cuando es incómodo. Si te exiges con respeto, la vida te exigirá con oportunidades. Si te abandonas, la vida te abandonará sin remordimiento. Y ahora llegamos al final, pero también al principio. Porque todo lo que hemos hablado hoy no sirve de nada si mañana sigues haciendo lo mismo. Si mañana te levantas y vuelves a ese entorno que te drena. Si vuelves a tolerar lo que te debilita. Si vuelves a tratarte como algo opcional. La transformación no empieza cuando te sientes listo. Empieza cuando decides que ya no puedes seguir siendo quien eras.
Y esa decisión, aunque parezca pequeña, aunque nadie más la note, es la más poderosa que tomarás en tu vida. Porque nadie vendrá a rescatarte. Nadie va a llegar con un manual perfecto para arreglar tu vida. Nadie va a darte permiso para ser más grande, más fuerte, más libre. Tienes que dártelo tú. Tienes que mirarte al espejo y decirte con total honestidad: hasta aquí, no más excusas, no más mañanas, no más negociaciones con la mediocridad. Tu vida puede cambiar radicalmente desde hoy. Pero no va a cambiar porque leas esto, porque te inspire, porque lo